y dependiendo de los contenidos del control, va a haber que recuperar las dos clases que voy tarde, ¿ya? Ok, comenzamos entonces. Yo sé que la clase pasada estuvimos hablando de los estimadores, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que la media de una población la podemos estimar con el promedio. La clase pasada estuvimos preguntándonos, bueno, pero ¿cómo sé que el promedio es el mejor estimador? ¿Cómo no va a haber otro estimador que sea mejor que el promedio cuando yo quiero estimar la media? ¿Ya? Y entonces le dije, chiquillos, ¿de dónde sale eso? Del estimador máximo verosímil. Yo calculo la función de log verosimilitud, la función de verosimilitud, la maximizo, ¿sí? Y en eso quedamos la clase pasada. Sé que tal vez fue un poco intenso, así que bajé un poco las revoluciones y voy a partir con algunos conceptos básicos para que estén preparados, y la clase del próximo jueves vamos a seguir con esa demostración del estimador máximo verosímil. Entonces, de un minuto que no vi esto. Gracias, dice el Benja. Profe, ¿esta PPT está en Efini? No, porque yo, como es primera vez que hago en esta universidad el curso, estaba usando las PPTs de la Laura, pero cada uno tiene su forma de pasar materia y no eran las que más se me acomodaban a mí. Así que creé mis propias PPT. ¿Ya? Lo que sí puedo hacer por ahora es mandarle esta PPT por el chat de Zoom y después subirla. ¿Ya? Así que la voy a juntar aquí en el chat de Zoom. Ya, cero atado, te entendí. Atado. Ya, ahí está la PPT. Ya les voy a dar un minuto si alguien la quiere descargar y quiere rayar encima. Voy a actualizar también en Finis porque, como les decía, yo estaba usando la clase de la Laura, pero no se me acomodaba mucho a mí. Entonces preparé mis propias clases. Es como que me estoy quedando sin voz. Ya. Entonces, vamos a ver, nosotros la clase pasada vimos esto. ¿Sí? Aquí quedamos con la estimación, ¿sí? La estimación de máxima verosimilitud, en particular de la normal. ¿Ya? Pero antes de seguir con eso, prefiero volver y ver algunas cosas que a lo mejor no recuerdan, cosas básicas como varianzas, promedios, cosas de ese tipo. Y además contextualizar un poco lo que son los estimadores. ¿Ya? Así que esto lo voy a dejar como en receso, ¿sí? Hasta el próximo jueves. Hasta este jueves. Ok, vamos a definir formalmente lo que es un estimador, pues aquí ya lo hemos hecho. Ya, una estimación puntual de un parámetro, porque yo lo que quiero hacer es estimar un parámetro en la distribución normal, ¿sí? Ustedes saben que la distribución normal tiene dos parámetros, el mu y el sigma. Entonces uno en la distribución normal quiere estimar el mu y quiere estimar el sigma. En la distribución binomial uno quiere estimar el p. Y así con distintas distribuciones va cambiando el parámetro que yo quiero estimar. Entonces, una estimación puntual de un parámetro es un número único que puede ser considerado como un valor sensible de teta. Se obtiene una estimación puntual seleccionando un estadístico apropiado y calculando su valor con los datos muestrales. El estadístico seleccionado se va a llamar estimador puntual. O sea, de todos los estadísticos que puedan haber, ¿sí? El que mejor estime el parámetro teta va a ser mi estimador puntual. Veamos este ejemplo. Ya, un fabricante automotriz ha producido un nuevo tipo de defensa, la que se presume absorbe impactos con menos daños que las defensas previas. Déjenme correr. Ya, que las defensas previas. El fabricante ha utilizado esta defensa en una secuencia de 25 choques controlados con un muro, cada uno a 10 revoluciones por minuto o por hora, utilizando uno de los modelos de carro compacto, ¿sí? Sea X el número de choques que no provocaron daños visibles al automóvil. ¿Ya? Este número de choques puede variar entre 1 y 25. ¿Por qué entre 1 y 25? Porque puede haber que al primer choque ¿sí? Se provocaron daños visibles, o podría ser que al choque 25 del experimento no se hayan provocado recién ahí daños visibles.
¿Ya? Entonces el parámetro que tiene que ser estimado es P, que es la proporción de todos los choques que no provocaron daños. Alternativamente, P se puede leer como la probabilidad de que ningún daño en un choque, que no haya ningún daño en un choque. Entonces, si se observa que X es 15, el estimador y la estimación más razonable, ¿cuáles son? ¿Cuál creen ustedes que en este caso debiera ser el estimador? Quiero estimar el parámetro P, que es la proporción de los choques que no provocaron daños. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el estimador entonces? Benja, Retamales. ¿Cuál podría ser el estimador acá? Ecuación de probabilidad. No, pero espérame. El estimador, por ejemplo, si yo quiero, acá lo que quiero estimar es la proporción. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cuánto vale n en este caso? 15. No, porque n es la cantidad, el tamaño de la muestra. ¿Sí? 25. 25, ¿ya? Igual, no la chunte, pero voy a explicar por qué no es el 15. El n es el tamaño de la muestra. En este caso, la muestra es la cantidad de experimentos que hice. Y hice 25 experimentos. ¿Ya? Así que ese es el tamaño de la muestra, 25. ¿Ya? Por lo tanto, n es igual a 25. ¿Sí? Entonces, X, ya me lo dicen acá, es el número, voy a escribir número con el signo gato, ¿sí? Número de choques que no provocaron daños visibles. Ok. Entonces, me piden estimar, quiero estimar la proporción de todos los choques que no provocaron daños posibles. Y yo observé, ¿cierto? Observé que X es igual a 15. Es decir, observé que en el choque número 15, ¿cierto? En el choque número, perdón, que en el choque número 15, ¿cierto? No se provocaron daños visibles. Es decir, en el choque 16 ya se provocó un daño visible en el auto. Eso es lo que observé. El valor observado, entonces, es X igual a 15. Por eso aparece con una minúscula, porque eso es lo que observé. Entonces, en este caso, ¿cuál es me preguntan por el estimador. ¿Cuál es el estimador? ¿Qué es lo que quiero estimar? Primero, ¿qué es lo que quiero estimar? ¿Cuál es el parámetro que quiero estimar? La proporción de los choques que no provocaron daño. Sí, ¿cierto? Entonces quiero estimar, en este caso, quiero estimar P. ¿Cómo puedo estimar P? Porque cuando yo quería estimar la media, calculaba el promedio. Cuando yo quiero estimar P, ¿qué se les ocurre que podría calcular para estimar la proporción de todos los choques que no provocaron daños? ¿Cómo voy a estimar esta proporción? Esta proporción podría ser un medio. Si esta proporción es un medio, ¿qué estaría diciendo el enunciado, Cata? Si esta proporción fuera un medio, por ejemplo, Cata Ledesma, ¿qué podría estar estimando? Oye, tengo 1, 2, 3, 4 Cata acá. Cata Ledesma. Si yo te digo la proporción es un medio, ¿qué quiere decir en términos de este ejercicio? Oigan, chiquillos, ustedes van en cuarto, tercero, si es que no se han echado nada.
Así que lo mínimo es que ya están bien grandes como para decirles lo que tienen que participar en clase. Nico, no es la probabilidad, porque como todavía no entienden el ejercicio, estoy haciendo otra pregunta. La pregunta es, si la probabilidad, o sea, perdón, si la P, es decir, la proporción de todos los choques que no provocaron daños, es un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la Que mitad. los choques que... Dale, dale. Ya, dale, Francisco. Que la mitad de los choques no provocaron daño. Ya, Y que la la otra mitad de los choques no provocaron daño. Muy bien, Diego. Espero que haya sido lo mismo que quería O decir sea la que Ale. ¿Sí? o sea que la mitad sí provocó daño. O sea que la mitad sí provocó daño. ¿Ya? Y la mitad de ¿Dónde 25. sale eso? Entonces, ¿cuántos tendrían que haber provocado daño, Fer? Si tengo 25, hice 25 choques. 25 veces choqué el auto contra la pared. Y me da que la proporción es un medio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces el auto? 12 veces o 13 veces aproximado provocan los daños. Ya. Sí, eso mismo, profe. Perfecto, muy bien, Fer. Entonces, si yo ahora les digo, chiquillos, choqué el auto 25 veces contra la pared y en la vez 15 observé daños. ¿Cuál es y en la vez 15 no observé daños? Porque ojo que el X es no provoqué daños. Entonces, si le digo ya, choqué 25 veces el auto contra la pared. De esas 25, 15 veces no observé daños. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la proporción de todos los choques que no provocaron daño? 15 de 25. 15 de 25. Entonces, quiero estimar P, ¿sí? ¿Y cómo lo estimo? Generalmente lo vamos a escribir con un P gorrito. La estimación va a ser 15 de 25. ¿Ya? Entonces, esta es la estimación. Por lo tanto, la estimación es 15 dividido de 25. ¿Sí? Y el estimador ¿sí? será P gorro, que es X barra dividido en N. ¿Por qué X barra? Porque si esto lo hice una vez, ¿cierto? Yo pesqué un auto, lo choqué 25 veces y me dio que 15 veces no observé daño. Tomo otro auto, lo vuelvo a chocar 25 veces y ahora me da que 16 veces no observé daño. Por lo tanto, ¿ahí cómo calculo la proporción? Yo le digo, ahí la proporción sería el promedio dividido en el total de veces que lo choqué. Entonces sería 15 más 16 dividido en 2, ¿sí? Dividido en los 25. ¿Ya? Entonces, en la estimación, ¿sí? Va a depender de qué quiera estimar. Nosotros hasta acá habíamos estimado la media con el promedio y la desviación estándar con el S. Pero hay más cosas que yo puedo estimar, como por ejemplo acá, que me interesa estimar la proporción de todos los choques que no provocaron daños. ¿Sí? Voy a ahondar más adelante porque es el promedio. ¿Ya? Lo que sí me importa que quede claro ahora es que la estimación depende de la muestra, porque para cada valor, para cada muestra, la estimación va a ser distinta, porque si yo choqué 25 veces y observé 15, pero después observé 16, pero de repente observé 5, entonces la estimación va a cambiar, porque la estimación depende de la muestra. ¿Ya? Sí o sí, para cada muestra voy a tener una estimación distinta. ¿Vamos bien hasta aquí ahora sí, chicos? Sí, pero Sí, profe. Ya, perfecto. No sé si van copiando bien o puedo avanzar. Veamos otro ejemplo. Ya. En un futuro inmediato habrá... Profe, Dime, me asustaste tanto. ¿puedes subir un poquito, verdad? Obvio. No, no tanto. Ya. ¿El P gorrito qué significa? ¿El El P estimador? gorrito el estimador. Ya. Este es el parámetro. Ven que antes le decíamos al estimador X barra, ahora el estimador de P es P gorro. ¿Ya? Entonces, Ya, este eso es era, el gracias. parámetro y este es el estimador.
¿sí? El parámetro que quiero estimar es P, y el estimador de P le voy a escribir como P gorrito. Ya. Gracias. Ya. Veamos otro ejemplo entonces. En el futuro inmediato habrá un creciente interés por desarrollar aleaciones de MG de bajo costo. MG es no es mercurio, ¿qué es? ¿Magnesio? No, Manganeso. Magnaneso, ya, sí, magnaneso, ¿cierto? Sí. Ya, entonces en el futuro inmediato habrá un creciente interés por desarrollar aleaciones de magnesio de bajo costo para varios procesos de fundición. Es por consiguiente importante contar con formas prácticas de determinar varias propiedades mecánicas de esas aleaciones. Un artículo, On the Development of the New Approach for the Determination of Yield Stretch in MG Basis Alloys, ¿ya? Propuso un método ultrasónico para este propósito. Considere la siguiente muestra de observaciones de módulo elástico de especímenes de aleación tanto, tomado en un proceso de fundición. Entonces tengo la muestra. ¿Qué tamaño tiene? 8. 8. 8, perfecto. Entonces ahora tengo una muestra de tamaño 8. ¿Sí? Entonces ahora la muestra es de tamaño 8. En esta muestra tengo 8 observaciones. Lo voy a escribir acá abajito. Este es el X1, el X2, el X3, el X4, X5, X6, X7, X8. O sea, a la vez 8 que observé 43.1 de módulo elástico de especímenes de aleación tanto. Suponga que las observaciones son resultado de una muestra aleatoria, tomada de la distribución de población de módulo elástico en semejantes circunstancias. Se desea estimar, ahora quiero estimar la varianza de la población. Un estimador natural de la varianza muestral. ¿Cuál es? O sea, un estimador natural es la varianza muestral. Entonces, ¿cuál sería ahora el estimador? Ese sí lo hemos visto. ¿Cuál es el estimador de la desviación estándar? La desviación estándar es sigma, ¿sí? Entonces yo ahora quiero estimar la varianza de la población. Voy a poner aquí un recordar. Ya, la varianza de la población es sigma cuadrado. Y la desviación estándar de la población es sigma. ¿Ya? Así que no puedo estimar la varianza con la desviación estándar, pero ¿con qué sí puedo estimar la varianza? Porque quiero estimar. Oh, no me quiere quedar. ¿Con qué puedo estimarla? Con el promedio no. Con el promedio estimo mu o la media de la población. Pero ¿con qué puedo estimar la varianza? ¿Con qué estimo la varianza? ¿Cuál es el estimador de la varianza, Bastián? Tú me lo preguntaste en la clase ¿Con la pasada. Lo anotaste. desviación? ¿Era la desviación o no? El S cuadrado. El S cuadrado es el estimador de la varianza, ¿sí? Entonces, acá, que es de los clásicos que nosotros sabemos, es el S cuadrado gorro, es lo mismo que, o sea, el sigma cuadrado gorro es lo mismo que el S cuadrado. Y el S cuadrado es la sumatoria, en este caso, desde i igual 1 hasta 8, de xi y aquí sí, bueno, igual da lo mismo, xi menos x barra
al cuadrado y todo esto dividido en n menos 1. Entonces, ¿qué necesito para calcular acá? ¿Qué necesito para calcular este estimador? ¿Sí? Necesito primero calcular x barra. ¿Sí? Entonces se entiende que lo que quiero estimar acá es la varianza de la población, que se escribe con el sigma cuadrado, y el estimador que utilizo para eso, ¿sí? Es el s cuadrado. Ahora, Profe, yo la fórmula la tengo como x barra menos xy. da lo ¿No mismo la afecta? fórmula, no, Ah, no ya. afecta, porque como está al cuadrado, si me queda con signos cambiados, al estar al cuadrado se claro. le elimina el signo. No me fijé en eso. Sí. ¿Sí? No, yo también, de hecho, recién lo estaba pensando, no me acordaba cómo se lo había escrito. Pero si se lo escribí al revés, para que no se confundan, igual lo dejo al revés. X barra menos xy. Ya. Entonces, ¿cómo calculo x barra? No me digan que no saben calcular x barra. El promedio, ¿no? Ya, el promedio. ¿Qué tengo que empezar a sumar entonces? Antes. El X1, 2, 3, hasta Ya. el X8 y dividirlo en 8. Perfecto, ¿cierto? Yo lo voy a hacer en mi calculadora. Yo espero que todos sepan hacer eso. 44.2 más 43.9 más 44.7 más 44.2 más 44 más 43.8 más 44.6 más 43.1. Dividido en 8 me da 44.0625. ¿Ya? Entonces, el S cuadrado es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta 8 de, en este caso lo voy a hacer paso a paso, y sería x barra, que es 44.06 menos 44.2, eso al cuadrado, más 44.06 menos 43.9, eso al cuadrado, y así hasta tener todo, que sería 44.06 menos 43.1, eso al cuadrado, y todo esto dividido por 8 menos 1. ¿Sí? Sería entonces eso que ven ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya, no lo voy a calcular. Si alguien lo quiere calcular y me dice cuánto es, yo feliz. Entonces, para cada parámetro hay un estimador distinto. Y pueden haber muchos estimadores. No necesariamente es que un parámetro tenga un único estimador. ¿Sí? Tenía mucho frío y ando como con 2 chalecos puestos. Profe, Dime. pero ahí el promedio es, entre comillas, igual que uno de la X que está arriba, que sería el X5, ¿no? O tiene que ser tiene que escribirse completo, no se puede, no lo puedo dejar como 44.0. No, normalmente lo vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Sí? Normalmente. Ahora, yo no voy a hacer esto acá a mano porque para eso tengo R, y en R yo pongo todos los X y le pongo bar y calcula esto de una. No tengo que hacerlo a mano. ¿Sí? Pero ahora para la prueba pueden usar R o esto, lo voy a dejar ahí. Pero vamos a trabajar en general con 3 decimales. Ojalá, ya para evitar ese tipo de problemas. Si tiene 4 decimales, trabajo con los 4 decimales. ¿Ya? Abajo puse 3 porque me dio flojera, pero debía haber puesto 062, 062, 062. ¿Sí? Con 3 decimales vamos a intentar trabajar. Ya. ¿Vamos bien entonces hasta acá, Bastián? ¿Ahora sí? Sí, profe, claro. Ya. Entonces, como les decía, vamos a denotar al estimador de teta como teta gorro. Sabemos que teta gorro es una función de xy, porque el estimador depende de la muestra.
Así que teta gorro es una variable aleatoria. Eso es importante, porque como teta gorro es una variable aleatoria, yo a teta gorro le puedo calcular la esperanza. ¿Sí? ¿Cuánto vale la esperanza de una constante? ¿Cuánto? Porque yo sé que la esperanza de una variable aleatoria la puedo calcular. ¿Sí? Si es continua, es la integral de x f de x. Si es discreta, es la sumatoria de x por la probabilidad de x. Pero, ¿cuál es la esperanza de una constante? Belén, ¿cuál es la esperanza? Dale. No sé quién me va a hablar, pero denle nomás. Era la constante multiplicada por la cantidad de veces. No. ¿Ya? Y acá les voy a dar un recordar, porque este es de probabilidades. ¿Sí? Recordar simplemente que si A pertenece a los reales y X es una variable aleatoria, entonces la esperanza de una constante es 0. También yo sé que la esperanza de AX, ¿sí? La esperanza de AX es A por la esperanza de X, o sea que las constantes pueden salir de la esperanza. También sé que la varianza de AX es igual a A cuadrado por la varianza de X, es decir, las constantes que están dentro de una varianza salen al cuadrado, no salen solitas, ¿ya? Salen al cuadrado. Profe, Dime. sabe que se me fue el internet y la escuché súper mal y no caché nada ¿Desde dónde? de lo que explico. Desde que puso recordar. Ah, ya, es que yo les estaba preguntando cuánto vale la esperanza de una constante, ¿sí? Que es materia de estadística, y no se acordaban, entonces yo dije, chiquillos, si A es constante, la esperanza de una constante es 0, ¿ya? Y si la esperanza de una constante por una variable aleatoria, la constante sale. En cambio, la varianza de una constante por una variable aleatoria, la constante sale, pero al cuadrado. ¿Sí? Ya, profe, ¿puedo copiar? Por eso puse a recordar, como para que hay un detalle. ¿Ya? Entonces, el estimador teta gorro es una variable aleatoria, por lo tanto, como es una variable aleatoria, yo le puedo calcular la esperanza, la varianza, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, con algunas muestras, porque como teta gorro depende de la muestra, con algunas muestras, teta gorro va a dar un valor muy grande, un valor más grande que teta. ¿Sí? Ahora, con otras muestras, teta gorro va a dar un valor más chico que teta, es decir, en algunos casos los voy a sobreestimar y en otros casos los voy a subestimar. ¿Sí? Eso va a depender, porque como teta gorro depende de la muestra, va a depender. O sea, obviamente yo no conozco teta, porque si conociera teta, entonces ¿para qué voy a querer estimar algo que conozco? No tiene sentido. Pero sí sé que teta gorro es igual al teta real más un error de estimación. Siempre voy a tener este error de estimación porque teta gorro depende de la muestra. Entonces, idealmente, nos queremos quedar con los estimadores que tengan el menor error de estimación. ¿Sí? Idealmente. O sea, si yo tengo el estimador, por ejemplo, en el caso anterior, este estimador debe tener un error muy alto porque lo estimé con una observación. O sea, yo miré una vez y dije, el estimado es tanto. No es lo correcto, ¿cierto? Yo debía haber observado muchas veces el experimento y haber tratado de estimar. Entonces, ese estimador debe tener un error muy alto porque observé una vez. Entonces, yo observo, veo 15. Estimo que es 15 partido en 25. Vale, Alejandro observa 0. A él le da que la estimación es 0. ¿Ya? Entonces, ese error que hay por la muestra, uno lo quiere minimizar. Entonces, ¿cómo puedo medir ese error antes de minimizarlo? ¿Cómo podría medir ese error? ¿Con qué función que ustedes vieron en estadística yo podría medir el error?
¿No es con la desviación, profe? No, no con la desviación estándar, pero hay otra forma de medir errores en estadística. Normalmente, ¿cómo miden ustedes si yo tenía que llegar a las 3 a la U y llegué a la 1? ¿Cómo miden ese error? ¿Qué tanto cuál es la distancia? La Eso. distancia. Entonces, ¿cuánto si yo tenía que llegar a las 3 a la universidad y llegué a la 1 de la tarde a la universidad? ¿Cuál es mi error? ¿Ale? 2 horas. ¿De dos horas? Sí, todos dirían, profe, el error, ¿cierto? El error es igual a lo real, ¿sí? O a lo que yo llegué tarde menos lo real. En valor absoluto, porque nadie me dice que llegué, tengo un error de -2. ¿Ya? Ahora, en estadística, este error, que es el valor absoluto, no se utiliza mucho. ¿Ya? ¿Por qué no se utiliza mucho? Porque este error mide de la misma manera a todos. ¿Sí? Y yo quiero que en lo posible, si el error fue muy chiquitito, me dé menos peso. Y si el error es muy grande, me lo aumente. ¿Ya? Cosa de que haya una diferencia notoria entre alguien que llegó 1 hora tarde a la universidad y una persona que llegó 3 horas tarde. Porque el que llegó 1 hora tarde a lo mejor es un error muy pequeño, pero el que llegó 3 horas tarde, eso ya se pasó. ¿Ya? O si alguien llegó 15 minutos tarde comparado con alguien que llegó 3 horas, yo quiero que el error de los que se equivocaron poco sea muy chico y que el error de los que se equivocaron mucho sea muy grande. Como disminuir en algunas partes y aumentar en algunas partes. Por eso es que en estadística, el error generalmente, y también quiero que sea positivo siempre. Entonces uno en estadística el error lo usa como el cuadrado. Porque el cuadrado me permite, en este caso, ¿sí? Me permite, si me equivoqué mucho, lo aumenta, porque 3 al cuadrado es 9, ya me aumenta mucho el error. En cambio, 0,1 al cuadrado es 0,001, me lo disminuye mucho. Y siempre queda positivo porque es cuadrado. Así que generalmente en estadística uno utiliza este error. Yo sé que en mecánica uno está acostumbrado a usar el error del valor absoluto, ¿cierto? La diferencia en valor absoluto es el error en mecánica. Acá en estadística vamos a utilizar casi siempre este tipo de error. Entonces, nuevamente tengo un problema, porque yo aquí no quiero observar a una persona. O sea, ya, yo llego tarde, me equivoqué 2 horas, mi error es 4. Pero llega la Anto tarde 1 hora, su error es 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces lo que me interesa, más que el error de una observación, es el error promedio, ¿sí? O el error medio. Entonces, nosotros vamos a utilizar el error cuadrático medio, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio es la esperanza, o sea, es lo que yo espero de este error. ¿Ya? Así que con ese error yo voy a medir cuáles tienen mayor o menor error, qué estimadores tienen mayor o menor errores. ¿Sí? Con el error cuadrático medio. ¿Ya? Esa es la esperanza. ¿Se acuerdan cómo calcular la esperanza? Según yo no, porque la actividad de la semana pasada les fue pésimo. ¿Ya? Si es discreta. Era un integral, ¿o no? Si es discreta es la sumatoria de x con la probabilidad de que x sea igual a x minúscula. Si es continua, es la integral de x con la función de densidad de x. ¿Sí? Va a depender si la variable aleatoria es discreta o si es continua. ¿Sí? Propiedades de la esperanza de 2 variables aleatorias se separa en suma, la esperanza de una constante es 0, la esperanza de una constante por una variable aleatoria, la constante puede salir. ¿Ya? Entonces, con esta función nosotros vamos a medir qué tan bueno o qué tan malo es nuestro estimador. ¿Alguien tiene el micrófono activado? ¿O no?
Escucho a alguien que... Ahí está, Diego. Te va a mutear. No sé si me queréis preguntar algo. O Diego, no te puedo mutear. Como que no me estoy dejando mutearte ya. Ahí te muteaste tú. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es el sesgo. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a decir que un estimador puntual, que es teta gorro, es un estimador insesgado de teta, si la esperanza de ese estimador es el parámetro que yo quería observar. ¿Ya? Entonces, siempre que pase esto, vamos a decir que el estimador es insesgado. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay un sesgo. Por ejemplo, si yo me pongo a medir las alturas de ustedes, probablemente me equivoque. ¿Ya? Entonces, los mido y los voy a estar midiendo súper rápido, entonces algunos voy a medir rápidamente, ¿sí? Voy a medir rápidamente, no sé, 1,80 m, después otro 1,70 m, y me estoy equivocando en todos, probablemente, pero no tengo un sesgo, no me estoy equivocando como a propósito, ¿ya? Entonces yo los mido y me estoy equivocando porque lo estoy haciendo rápido, entonces a algunos les sumo 1 centímetro, a otros les quito 1, ¿sí? A algunos les podría quitar 2 y a otros sumarles 2, pero no hay un sesgo. En cambio, si yo me pongo a medir sus alturas y utilizo una wincha que le faltan los primeros 2 centímetros, yo los mido y ahí hay un sesgo, porque siempre los voy a medir con menos, ¿cierto? Con 2 centímetros menos. ¿Ya? Entonces, esa medición sí tiene un sesgo. Lo que yo quisiera es que mi estimador sea insesgado, que si hay errores, los errores no estén para un lado ni para el otro, sean aleatorios, como que me equivoco al azar, ¿no? Porque sí o sí pueden haber errores, ¿sí? Como vimos aquí arriba, sí o sí hay un error de estimación. Ese error de estimación puede ser, porque cuando tomé la muestra la tomé mal, ¿sí? Alguien le pregunté cuánto medía y me dijo 1,50 m y medía 1,60 m, etc. ¿Ya? Entonces yo quiero tener estimadores que sean insesgados, ¿ya? Ahora, si el estimador no es insesgado, entonces la diferencia, y aquí se me pasó, entonces esa diferencia de la esperanza de teta gorro con teta se conoce como sesgo. Si vemos los gráficos de aquí abajo, este es mi valor de mi estimador, ¿sí? Entonces yo construyo la función de densidad de mi estimador, que es esta de acá. Luego tomo una muestra, ¿sí? Calculo el estimador y me da ese. Entonces esto, que está aquí abajito, es lo que uno dice que es el sesgo, porque es la diferencia que hay en probabilidad, ¿sí? Entre el parámetro y el estimador. ¿Por qué digo que es la diferencia en probabilidad? Porque me importa la esperanza de teta gorro. No es que yo esté comparando un teta gorro con el valor real. Estoy comparando la esperanza de teta gorro con el valor real. Entonces aquí hay un sesgo, ¿cierto?, a la derecha. Mientras que en el otro, ¿sí?, también tengo un sesgo, ¿sí? Si puedo ver como que pareciera que las funciones están corridas, como las pudiera colocar un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, a veces yo podría tener ciertos sesgos. Ojalá nosotros vamos a trabajar con estimadores que sean insesgados. Eso quiere decir que no tienen sesgo, que la esperanza del estimador es teta. Para eso, veamos este ejemplo. Supongamos, profe, me acabo de dar cuenta que estaba en otra clase. Ailín, ¿cómo? ¿En qué clase? ¿No estáis conmigo en estadística? ¿Es en inferencia? ¿O ahora estáis bien en la clase? Sí, ahora estáis bien porque te acabáis de conectar. Ya. ¿Me puede subir un poquito? Obvio, obvio. Corrijan ahí el error en la PPT y lo voy a corregir al tiro
en mi PPT para que no se me pase de nuevo. Chun, chun, chun. Profe, que había que corregir. Acá le faltaba un teta, la PPT no tiene ese teta. Es la diferencia entre la esperanza del estimador y teta. Se conoce como sesgo. Ya. Veamos acá, entonces. X es una variable aleatoria binominal. Eso quiere, con parámetro NP. Entonces esto quiere decir que X distribuye binom con parámetro NP. ¿Cuál es la esperanza de una binomial? Yo les mostré la clase pasada un resumen de... Se los mandé también, parece, por Discord. ¿Cuál es la esperanza de una binomial? La binomial es la que cuenta la cantidad de éxitos, ¿sí? La cantidad de éxitos, que es n, con la probabilidad de éxito, que es p. Entonces, ¿cuál es la esperanza de una binomial? Oye, yo no sé cómo pasaron acá algunos estadísticas. No, no es PFER, pero es porque es la esperanza es lo que tú esperas. Entonces, si tú tiras 10 veces la moneda y la probabilidad de salir cara es 1/2, ¿cuántas caras esperas tú que hayan? Tiro 10 veces una moneda y la probabilidad de que salga cara es 1/2. ¿Cuántas caras esperas tú que te salgan? 5. La mitad, 5. La mitad, ¿cierto? ¿Por qué 5? ¿Cómo lo calculaste ese 5? 5 partido 10. No, pues ¿cómo 5 partido en 10 no te da 5? Pues 5 partido en 10 te da... Ah, o sea, por la, En 10 la mitad. dos. Por la mitad. 10 partidos en Sería 2. eso. 10 partido en 2 ya, porque la esperanza siempre es la cantidad de experimentos por la probabilidad de éxito. O sea que la esperanza de una binomial es n por p, que sería 10 por 1/2, que me da 5. ¿Sí? Eso es lo que yo espero de una binomial, que tiene 10 ensayos, ¿cierto? Con parámetro de éxito p. La varianza de una binomial, ¿sí? Es np por 1 menos p. Vuelvo a repetir que este es un recordar porque ustedes tienen que acordarse de estas propiedades de estadística. Entonces, continuando, dice, ok, X es una variable binomial con parámetro n y p. Ya sé que la esperanza de la binomial es np y la varianza de la binomial también me la sé. La proporción muestral es P gorro, que lo calculamos en el ejercicio anterior. P gorro, que es X partido en N. ¿Es un estimador insesgado? ¿Cómo que tengo que hacer? Dime. ¿No era X Barra. raya? Sí, pero es que aquí X barra, como tengo solo un elemento, solo tengo una variable. Porque Ah, ya. entonces Claro. es X1 más nada partido en 1. Por eso queda X. ¿Ya? Entonces, la proporción va a ser X barra, o sea, X partido en N. ¿Cómo sé si este estimador es insesgado? ¿Qué tendría que hacer según la definición de arriba? Profe, la pantalla se ve como borrosa. Creo que puede ser tu internet, yo la veo bien, no sé si el resto. Yo la veo bien.
Yo igual lo Se veo ve bien. Saca, sácala profe. de pantalla completa y vuelve a ponerla. Ahí como que se arregla. Ya, entonces, el estimador es insesgado si pasa qué cosa, según la definición que está en esta misma página. No podemos ir tan lento, chiquillos, vamos. Si la diferencia no es cero. La diferencia no es cero, que es lo mismo que decir si la diferencia es cero. Que la diferencia sea cero quiere decir eso, ¿cierto? Entonces, Sí. el estimador es insesgado si la esperanza del estimador es P. ¿Por qué P? Porque P es el parámetro que yo quiero estimar. Porque P gorro es el estimador de P, ¿cierto? Entonces, calculemos esperanza. La esperanza de P gorro es igual a la esperanza, y P gorro es X partido en N. ¿Cuál es la esperanza? Acá el N es una constante, así que puede salir de la esperanza. Así que queda 1 partido en N por la esperanza de X. ¿Cuál es la esperanza de X en una binomial? N por P. N por P, súper. N por P partido en N. O sea que esto es P. Por lo tanto, la esperanza de P gorro me dio P. Entonces, P gorro es un estimador insesgado. Súper. ¿Queda claro entonces cuándo un estimador es insesgado? La solución parte de ahí para abajo. Sí, profe. Porque todo lo otro son cosas que ustedes debieran saber del enunciado. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabíamos cosas de la binomial, sabemos que la esperanza de P gorro, para que sea insesgado, tiene que ser P, calculo la esperanza de P gorro, y por propiedades de la esperanza, listo. El insesgado es una comprobación en sí, es que nosotros generalmente vamos a calcular estimadores y vamos a revisar si son insesgados, porque con eso nos queremos quedar. ¿Ya? A mí no me interesa un estimador que tiene un sesgo, porque si tiene un sesgo, ¿para qué, cómo voy a querer estimar un parámetro con eso? ¿Ya? Pero en general aquí lo que les hice fue, revisen si este estimador es insesgado. Entonces ustedes calculan la esperanza del estimador, y se les da el parámetro que quieren estimar, el estimador es insesgado. Veamos otro ejemplo. Un poco más difícil. Ahora tengo una muestra. ¿De qué tamaño? Anto, me devuelvo. Avísenme si voy muy rápido, porque a veces... No, era insesgado si era igual a 0, ¿cierto? O si era la misma respuesta. Sí pasa esto. Si pasa eso es insesgado, pero esto es lo mismo que decir que la esperanza de P gorro menos P es igual a 0. Es exactamente lo mismo. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Así que podéis calcular la esperanza de P. La esperanza del estimador. Veamos otro ejemplo. Sea x1, x2 hasta xn una muestra aleatoria de una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, el estimador, el estimador sigma gorro, que es lo mismo que el S cuadrado, ¿ya? ¿Es un estimador insesgado de sigma cuadrado? Entonces había que ver. Datos. Yo siempre le pongo datos a lo que me dice el enunciado. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Es n. Acá, si no me equivoco, me faltó un detalle, y es que déjenme revisar, que parece que me faltó un detalle, es que debería decir que es una distribución normal. No, no está bien. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer para revisar si esto es verdad? ¿Cómo compruebo si este estimador es insesgado? ¿Qué calculo? ¿La varianza?
No, porque quiero la esperanza del estimador. Entonces, tengo que demostrar, ¿sí? Tengo que demostrar que la esperanza de ese gorro vale ¿cuánto para que sea encejado? 0. No. ¿Ese cuadrado? Ese cuadrado. No, porque Sí. ese cuadrado es el estimador de qué? O al cuadrado. O gorrito cuadrado. Es un sigma, sí, pero eso mismo, Cata. Bien. Sigma cuadrado. Eso tengo que ver, porque este es el estimador y este es el parámetro. Entonces siempre tengo que calcular, bueno, ¿cuál es la esperanza del estimador? Me va a dar el parámetro y si me da sigma cuadrado, entonces check, es el estimador incejado. Si no, no es un estimador incejado. Entonces, partamos. La esperanza de ese cuadrado es lo mismo que la esperanza, abro paréntesis, de la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado, dividido en n menos 1. Las constantes salen de la esperanza, así que me queda 1 partido en n menos 1 por la esperanza de la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. Ya, ¿cómo sigo? Ahí sí. Ya, ¿cómo sigo? Tenemos que conocer el X barra, ¿o no? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Descomponiendo la sumatoria. Ya, descomponiendo la sumatoria, o sea, voy a desarrollar la sumatoria. ¿A eso te refieres? Sí. O usar propiedades telescópicas, no sé, de sumatoria, algo así. Entonces te va a quedar la sumatoria de xi al cuadrado menos 2 veces xi por x barra más x barra al cuadrado. Creo que a eso se refería el Marcelo. ¿Qué más hago ahora? Sí. Ahora habría que ocupar alguna propiedad. Calcular el promedio, pero es que no tengo las observaciones, Cristian, no puedo calcular el promedio porque acá no me dicen cuánto es lo que observo, solo me dicen que observo n. ¿Sí? Pero no dice cuánto es lo que observo. ¿Se puede separar la esperanza o no? ¿La Como esperanza es se puede lineal. en suma? Ah, verdad que hay una sumatoria. La esperanza se puede separar en suma según lo que ustedes vieron en estadística. ¿Sí o no? Parece que sí, profe. Parece que, oye, pero por Dios, ya, recordar. Otro Sí, sí, recordar más, sí, se puede. Sí, ¿cierto? se puede. Que se puede. La esperanza de x más y es lo mismo que la esperanza de x más la esperanza de y. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar que esto es 1 partido en n menos 1, la suma de la esperanza. Puedo intercambiar la sumatoria con la esperanza. La sumatoria de la esperanza de xi al cuadrado menos 2x barra la esperanza de xi más x barra al cuadrado. Para que no se confundan tanto, voy a hacerlo paso a paso. Y esto sería la esperanza de xi al cuadrado menos 2xi x barra más x barra al cuadrado. Ya, intercambié la sumatoria con la esperanza porque eso sí se puede hacer. Perfecto. ¿Qué más sigue entonces? ¿Me escuchan bien? Hay que separar la esperanza ahora. Sería esperanza de xy cuadrado
menos esperanza de 2x y x raya, y así, ¿o no? Dame un minuto que yo no escucho al Bastián. Denme un minuto porque parece... Ya, ahí sí, ¿o no? Ahí yo lo escucho, ya, súper. Ah, ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué más puedo hacer ahora? ¿Cómo sigo esto? Hay que separar la esperanza, o sea, desglosarla. Desglosar la esperanza, ya, perfecto. Desgloso la esperanza y me va a quedar que esto es 1 partido, voy a agregar una hoja, que esto sería 1 partido en n-1 por la sumatoria de la esperanza de xy al cuadrado menos 2 veces la esperanza de xy x barra más la esperanza de x barra al cuadrado. Ahí sí, súper. ¿Y cómo sigo? Aquí hay algunas cosas que yo no sé si recuerdan, pero lo podemos ir viendo. Recordar, ¿sí? Que la varianza de x se puede escribir como ¿qué cosa? Como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo eso al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de aquí mismo, yo sé que la esperanza de x cuadrado es igual a la varianza de x más la esperanza de x todo eso al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, voy a encerrar esto acá. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que esto es 1 partido en n-1 por la sumatoria de la esperanza de x al cuadrado, pero la esperanza de x al cuadrado es lo mismo, ¿sí? Que la varianza de xy más la esperanza de xy al cuadrado. O sea que todo esto lo escribí con esto, por la propiedad que acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Ok. Profe. ¿Cómo puedo escribir ahora esto, Paolo? Esto de acá, ¿cómo lo puedo escribir? Deme tantito que estoy buscando mi formulario. Sí, busquen ahí sus formularios, vayan buscando el formulario. Mientras tanto, ustedes saben que la varianza de aquí, ustedes saben cuál es la varianza de aquí, porque dice que me dice la varianza y la media. Profe, ¿el formulario lo mandó por su canal de Discord? No, este es un formulario de ustedes de estadística, pues de las fórmulas de la esperanza, la varianza. A ese formulario me imagino que está hablando el Pablo. Sí, un resumen que tengo que hice Ah, durante ya. la estadística. Ya, si el Pablo lo quiere mandar por Discord, mejor. Ok. Profe, esto es con normal, ¿verdad? Distribución normal.
No, es que aquí en el enunciado, lo que dice acá en el enunciado, es que la esperanza de X es mu y la varianza de X es sigma cuadrado, pero no dice la distribución. Pero sí dice que es con media mu y varianza sigma cuadrado. Pero no habla de la estimación. Ya, entonces acá me va a quedar menos 2, ¿sí? La esperanza de, y acá me queda XY por el promedio. Pero el promedio es la sumatoria de los XY dividido en N. Me va a faltar espacio, así que me voy a correr hacia el lado. Después acá me queda más la esperanza de la sumatoria de los XY partido en N, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, acá tengo que esto va a ser igual a 1 partido en N menos 1, la sumatoria y la varianza es sigma cuadrado, la esperanza es mu y al cuadrado queda mu cuadrado. ¿Ya? Es decir, esto es eso, mientras que la esperanza es mu y al cuadrado quedó mu cuadrado. ¿Sí? Todo eso está en una sumatoria. ¿Sí? Todo esto está dentro de la sumatoria. Ya. Acá tal vez no voy a usar eso, voy a volver atrás, para que no se compliquen más. Esto es xy, x barra dijimos, más la esperanza de x barra al cuadrado. Ya. Y acá me queda menos 2 y me queda la esperanza, ¿sí? Y la esperanza no la puedo separar en multiplicación, ¿o sí? Recordar, profe, recordar. Pero ¿cómo se van a olvidar todas las propiedades de la esperanza? Aquí tengo que... Ya, la esperanza no se puede separar en multiplicación, por si acaso. ¿Ya? Así que ahí no vale eso de separarla en multiplicación. Pero lo que sí puedo hacer, ¿sí? Es que aquí hay una que no es una variable aleatoria. ¿Cuál no es una variable aleatoria? De todas las que están acá. ¿El N? El N no es una variable aleatoria, perfecto. ¿Cuál más? El promedio es aleatorio, profe. Ponen los ramos muy separados, entonces igual uno se pierde el hilo. Ya, pero ustedes, no, Paolo, y después como, no, eso no es una excusa, vamos. Ya, entonces acá el N no es una variable aleatoria, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, me va a quedar. Esto, ¿sí? Es menos, y se lo voy a dejar de tarea, pero esto se queda como menos 2 la esperanza de xy por x barra, y x barra es la sumatoria de los xy partido en n, ¿sí? Más la esperanza de la sumatoria de los xy partido en n, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Profe, ¿de dónde salió el menos 2? De acá, de cuando desarrollé el cuadrado. El cuadrado, cuadrado el primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ah, ya, gracias. Y ahí tengo ese menos 2. Entonces, esto va a ser igual a 1 partido en n menos 1, la sumatoria de sigma cuadrado más mu cuadrado, menos 2 veces partido en n, la esperanza de xy por la sumatoria de xy, más 1 partido en n cuadrado, la esperanza de la sumatoria de xy al cuadrado. Esto es lo mismo que 1 partido en n menos 1, y estas son constantes, entonces pueden salir de la sumatoria, pero salen como n por sigma cuadrado más n por mu cuadrado, menos o más la sumatoria de menos 2 partido en n. Profe, Dime.
¿Por qué el n en la que arriba ¿Ya? salió dividiendo y no multiplicando? Porque está dividiendo, porque aquí está el n acá abajo, y salió el cuadrado por ese de ahí. Pero ahí en la otra, en la del medio, en la 2, espera, ese. Está dividiendo, entonces sale dividiendo. Ah, no, sale como para el otro lado. Sale igual. Sí. Sí, pues si la constante está dividiendo, pues sale dividiendo la esperanza. No sale multiplicando ni nada de eso. Ya. Ok, y acá entonces esto queda como 1 partido en n menos 1, n sigma cuadrado más n mu cuadrado, ¿sí? Y voy a factorizar por n. Voy a factorizar más 1 partido en n, la sumatoria de menos 2, la esperanza de xy, sigma xy, más 1 partido en n, la esperanza de la sumatoria de xy al cuadrado. ¿Ya? Tal vez me estoy dando una vuelta, pero es porque no se acordaban de nada. Entonces acá me queda 1 partido en n, n sigma cuadrado más n mu cuadrado, más 1 partido en n. Y esto de acá tengo, ¿sí? ¿Saqué bien los n? Sí. Y esto de acá, en cambio, es n sigma cuadrado menos, ¿sí? Más, acá, o menos con ese, ¿sí? Más n, ¿sí? Mu por sigma al cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Y ahí ya está listo, porque ahí sumo y me da sigma cuadrado. ¿Ya? Ahí solo queda factorizar. Pero lo que sí me importa es que, como no se acuerdan de mucho, recuerden estas propiedades. Básicamente, me tengo que acordar de esto. ¿Sí? La varianza es la esperanza al cuadrado, la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, más la esperanza de la variable aleatoria, todo eso al cuadrado. Con esa puedo hacer muchas cosas acá. ¿Sí? Porque cada vez que me queda, acá, si tengo observación, si yo tengo la sumatoria de xy al cuadrado y todo eso la esperanza, eso es lo mismo que la sumatoria de la esperanza de xy al cuadrado, y eso es lo mismo que la sumatoria, y la esperanza de x al cuadrado es la varianza de xy, bueno, trabajo, sería la sumatoria de la varianza de xy más la esperanza de xy, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y ahí me tengo que acordar que en el enunciado decía que la varianza de xy es sigma y la esperanza de xy es mu. ¿Ya? Entonces, si me acuerdo de eso, ahí lo puedo ir calculando. Siempre son las mismas propiedades. Voy a tratar de ver otra forma más sencilla de mostrarles. Profesora, Dime. ¿qué pasa con el menos 2? Que estaba en el paso anterior. Que Que acá, este no lo veo. ¿sí? No en el menos 2, en el otro. Por eso. Ese está con esto, ¿cierto? Lo usáis acá. Y esto, por las propiedades de la multiplicación, es igual al otro. Entonces se restan. Entonces es como que te quede menos 2 partido en n más 1 partido en n. Ah, ya. Ok, gracias. Voy a ver al tiro si encuentro. Profe, me entra una pregunta así como fuera de contexto.
¿Me escuchan? Sí. En el laboratorio que sigue, hoy día, esta semana toca la evaluado o es la otra. No me acuerdo. Creo que es la otra. Ya. Sí. Ya. Profe, ¿el control para cuándo queda al final? Lo dije al principio. Es que entré más o menos tarde. Para el 9. Ya. Ya. Ok. Entonces, continuamos. ¿Sí? Y ahora que sé cuándo un estimador es insesgado y cuándo no, entonces supongamos que tenemos dos estimadores y los dos son insesgados. Me pasé la hora, ¿no? Me confundo acá. ¿A qué hora termina esto? Sí, Cuarto profe. De 45. 17:45. Sí. Sí, Sí, profe, profe. ya estamos. En 3 minutos empieza el oratorio, profe. Ya, perfecto. Lo dejo hasta acá entonces, chicos. Voy a subirles las notas del iPad y voy a arreglar aquí esta demostración para que se pueda entender mejor. ¿Ya? ¿Profesora, qué hora va a comenzar el oratorio? En 2 minutos. Ah, ya. ¿No se va a tomar un break? Sí, tengo agüita acá, que me tomé un café antes de entrar. Ah, ya. Ya, que estén súper. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Profe, ¿nos profe. quedamos o volvemos a entrar? Pueden quedarse, no hay problema. Vayan a tomarse un café, eso sí. Voy a poner la grabación para que Vale, queden vale. 2 grabaciones así.